Cada uno de los habitantes de este hermoso sector, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, repose en cada uno de ustedes. Estamos aquí en este lugar predicando la salvación que Cristo nos ha dejado, cumpliendo con los mandamientos que Dios nos puso, que dice: ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a cada criatura. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos aquí, somos de la Visión Evangélica Padre, Hijo, Espíritu Santo, extensión 8. Estamos aquí un grupo remanente de hermanos, trayéndole un mensaje a este hermoso sector, a cada una de las personas que estén en sus hogares. Les pedimos por el amor de Dios que sean ustedes escuchando la palabra de Dios, porque sabemos que los tiempos están difíciles y que las cosas están pasando tal y cual están escritas en la Biblia. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El tiempo de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios. Vamos rápidamente. Las personas que tienen una Biblia, les pido encarecidamente que abran en el libro de San Mateo, versículo 9, capítulo 35. Los que no tienen una Biblia, escuchen la palabra de Dios, que esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios, está escrito en la Biblia y tal y como está escrito se va a cumplir. Pedimos que abren en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Confirma con amén los hermanos que estamos aquí presentes. Amén todos. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo de Dios. Y dice de la siguiente forma. Como prefacio tenemos: la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, Padre celestial, Dios eterno, Señor, en este momento, Señor, tu palabra ha sido leída, bendito Padre celestial. Ahora te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomándome, Señor amado, para que seas tú por medio de mí, Señor, glorificando tu palabra, Señor amado. Que seas tú dando el mensaje, bendito Dios, porque tú conoces qué necesidad hay en este barrio. Yo no lo sé, Padre Santo, pero tú sí lo sabes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, sé tú convenciendo de pecado, justicia y juicio a cada persona, bendito Dios. Haz lo que tengas que hacer en este lugar, bendito Padre celestial. Porque si estamos aquí, mi Dios amado, no es porque nosotros hemos querido, es un propósito tuyo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios amado. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Amado amigo, amado vecino en este sector, asimismo hoy en día están Jesús recorriendo cada sector, cada camino, cada hogar está recorriendo Jesús. Para eso nos ha enviado a nosotros, para que prediquemos su palabra. Para eso nos ha enviado, para que nosotros demos ese mensaje de buenas nuevas que traía el Señor a ustedes. En el tiempo de Jesús, Él recorría cada camino, cada aldea y en las sinagogas, dice la palabra de Dios, predicando el evangelio. Porque Dios no es religión, Dios es evangelio, Dios es verdad, Dios es justicia. Aquí la religión no te salva, querido amigo, querido vecino. No hemos venido a juzgar a nadie, ninguna religión, simplemente te vinimos a predicar lo que dice la palabra de Dios.
Dios es evangelio. Y lo que Él dice en su palabra, que Él iba recorriendo porque vio muchas necesidades que había. Así como veo, bendito Padre Celestial, las necesidades que hay en cada uno de nosotros, mi Dios amado. Yo no conozco qué necesidad tú tengas en este momento, yo no las conozco, pero Jesús sí las conoce. Por eso nos ha enviado a este lugar a que prediquemos esta palabra y que sea un remente, de fe para tu vida. Dice la palabra de Dios que Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque así es el amor de Dios. Así es el amor de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. A Él no le importa cómo estés tú. Él lo que importa es que tú llegues a arrepentirte y convertirte a Él. Dice la palabra de Dios que Él vio que estaban dispersas, desamparadas. Yo te pido a ti, querido amigo, en este sector, que por un momento tú analices cómo está tu vida delante de Dios. Yo te pido, querido amigo, yo no te he venido a juzgar, simplemente te he venido a decir que analices cómo está tu vida. Mira, muchas veces nosotros pensamos que no necesitamos de Dios. Muchas veces nos creemos autosuficientes, pero déjame decirte que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de ese Dios poderoso. Muchas veces nosotros pensamos que con nuestras amistades que tenemos, que podemos ir a fiestas, a bailes, eso es momentáneo, querido amigo. Pero siempre tú vas a encontrar un vacío en tu corazón. Siempre tú vas a sentir que algo te hace falta, porque nunca vas a sentirte totalmente lleno, ni por más que tengas plata, ni por más que tengas una comida, un plato de comida en tu mesa, ni por más que tengas dinero, ni por más que tengas una casa o un carro. Siempre vas a sentir que algo te hace falta. Ese algo se llama Jesús de Nazaret. Ese algo se llama Cristo Jesús, que hace falta en tu vida. Déjame decirte, querido amigo, querido vecino, yo le doy gracias a Dios que yo nunca ni tomé ni fumé. Pero no por eso quería decir que yo no necesitaba de Dios. Muchas de las personas que estamos aquí tenemos algo que contarte siempre, porque tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no tenía esos vicios, pero más sin embargo me sentía vacío. Más sin embargo sentía que algo me faltaba en mi vida. Hasta que un día acepté a ese Cristo de la gloria. Hasta que un día acepté que Él era el que me hacía falta y Él llenó ese vacío que había en mi corazón. Ahora puedo decir que me siento satisfecho. No te puedo negar que muchas veces uno siente aflicciones. No te puedo negar que muchas veces uno siente necesidad. Pero tenemos a quien nos respalde, quien nos dé cuando más nosotros le pedimos. Querido amigo, querido vecino, dice la palabra de Dios: a la verdad la mies es mucha, mas pocos los obreros. La palabra de Dios, cuando dice de la mies, habla de las personas. Hay muchas personas con necesidades. Hay muchas personas que necesitan de una palabra, de un consejo, pero muchas veces lamentablemente no hay quien les predique. Decía el apóstol Pablo: ¿cómo van a comprender si no hay quien les predique? Bendito sea el nombre de Dios. Por eso en esta mañana estamos aquí predicándote la palabra de Dios, cumpliendo lo que Él dice en su palabra, dándote un aliento de vida, dándote para que tú sepas que Dios existe y que si tú no aceptas a Dios, nunca vas a estar completamente lleno. Bendito sea el nombre de Dios. Querido amigo, querido vecino de este sector, quizás tú estés pasando ahorita momentos difíciles. Quizás tengas problemas en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. La situación está muy dura en estos momentos. Vemos cómo la maldad se ha multiplicado, está escrito en la palabra de Dios. No lo tengas por poco, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la maldad se multiplicará en los días postreros. Vemos cómo la maldad se ha multiplicado, cómo los corazones se han endurecido de las personas. Vemos cómo a cada rato prendemos la televisión y vemos sicariatos. Vemos cómo la gente mata sin piedad. Está escrito:
Si tú no has aceptado a Jesucristo, deberías hacerlo, porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a partir. Querido amigo, querido vecino de este sector, Cristo vino al mundo a dar la vida por ti y por mí. Cristo vino a este mundo no para condenarlo, sino para que este mundo sea salvo. Pero depende de ti y de mí que tú lo aceptes a Él como tu Dios y tu único Salvador. Querido vecino, querido amigo de este sector, dice la palabra de Dios que Jesús partió en una barca junto con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban en alta mar empezó una gran tempestad. Dice que las olas se pusieron muy bravas, iban y venían. El viento eran vientos fuertes. Y que por momentos sus discípulos pensaban que iban a naufragar, porque la tempestad era demasiado fuerte. En ese momento Jesús estaba acostado en la barca y sus discípulos se acercaron a Él y lo llamaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Amado amigo, amado vecino, asimismo, como sus discípulos llamaron a Jesús para que los salve, asimismo tú deberías acercarte a Dios y decir: Señor, mi problema es muy grande. Señor, estoy pasando una tempestad, un problema, estoy pasando una necesidad, una angustia, una desesperación. Sálvame. Y Él te va a salvar, bendito Dios. Amigo, cuando sus discípulos vieron que la barca se hundía, lo llamaron a Jesús. Jesús se levantó, porque Él siempre está ahí cuando uno lo necesita. Jesús siempre está cuando tú lo llamas. Él nunca te va a desamparar. Jesús se levantó, dice la palabra de Dios, alzó sus manos y calmó las aguas. Él quiere calmar tu tormenta. Él quiere cambiar tu tempestad. Él quiere calmar lo que estés pasando. Yo no lo sé, Él sí lo sabe. Quizás tengas problemas económicos. Quizás tus hijos estén en droga. Quizás tu esposo te engaña. Quizás te ha abandonado. Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero déjame decirte que no estás solo, no estás solo. Dios está contigo. Siempre y cuando tú lo busques a Él. Siempre y cuando tú te levantes y le digas: Señor, ayúdame. Él te va a ayudar. Sus discípulos pensaban que iban a naufragar. Pensaban que ya no podían, que iban a fallecer en ese momento. Pero déjame decirte que ahí estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y calmó la tempestad. Y ellos se admiraban, porque decían: ¿qué poder tiene este que hasta el mar y los vientos le hacen caso? Amado amigo, yo no te estoy hablando de un Dios poderoso, sino de un Dios todopoderoso, de un Dios que te puede calmar tu tempestad, que puede calmar tu problema que tú tengas. Pero para que Él haga eso, primeramente tú tienes que aceptarlo. Todo el mundo dice: yo creo en Dios. Sí, yo también lo decía. Todo el mundo sabe que un Dios existe, pero no lo buscamos. Es hora, amado amigo, que tú te acerques a Dios y le digas a Él que tú ya no puedes con tus fuerzas. Quizás tú has peleado la batalla, pero lamentablemente tus fuerzas de hombre, de mujer, no dan más. Es cuando Dios en ese momento entra a tu vida y te dice: no estás solo, yo estoy contigo. Dice la palabra de Dios: pedid y os dará. Pídele, pero pídele con fe. Amado amigo, amado vecino de este sector, la palabra de Dios es clara, es viva y eficaz, es verdadera. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bendito sea el nombre de Dios. En el versículo de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo no mandó a su Hijo a que viniera a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo.
Solo date cuenta nomás de cuán grande es el amor de Dios, que mandó a su único hijo a que muera por ti y por mí. Bendito sea el nombre de Dios. Amado amigo, amado vecino de este sector, Cristo no vino a juzgar tus cosas. Cristo vino a que tú seas salvo. Pero para que tú seas salvo tienes que entregar tu vida a Él. Hay cosas que al mundo le parecen derecho. El camino que al mundo le parecen derecho, pues son caminos de perdición. Solo te pido en esta mañana, querido amigo, querido vecino, que analices tu vida cómo está delante de Dios. Date cuenta de que tú puedes salir y quizás ya no regreses. En la Biblia me habla que hay un cielo y un infierno. Dice la palabra de Dios que los que no creen en Dios, los que no han vivido en santidad, serán echados al lago de fuego. Él no vino aquí al mundo a juzgarte. Él vino para que tú seas salvo. Así como decía al principio, que Jesús recorría las ciudades. Dice la palabra de Dios que Jesús iba pasando y que de pronto se le acercó un hombre que su hija estaba muy enferma. Su hija de 12 años estaba padeciendo, estaba agonizando, a punto de morir. Y dice la palabra de Dios que este hombre, al verlo a Jesús, se le acercó, se le arrodilló a él y le dijo que por favor, que tenga misericordia y que sanara a su hija que estaba muy enferma. Mientras él hablaba, vino otro hombre y le dijo: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Pero Jesús lo vio. Jesús vio el corazón de este hombre afligido, porque Él no te ve tu cara, Él ve tu corazón como estás. Él ve cómo tú estás por dentro, porque Él puede ver tu dolor que tú tengas por dentro. Jesús vio a este hombre que estaba afligido porque su hija había fallecido y le dijo: no temas, lleva hasta donde está ella. Amigo, Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega antes ni después. Él llega justo en el momento exacto. Mientras iba caminando, dice la palabra de Dios que había una mujer que tenía un flujo de sangre y que esta mujer tenía muchos años con esta enfermedad. Pero esta mujer había escuchado de este Dios que te estoy en esta mañana predicando a ti, de este Dios que sanaba a los enfermos, de este Dios que a los ciegos los hacía ver, a los mudos los hacía hablar, a los muertos los resucitaba. De este Dios ella había escuchado de este Dios que era poderoso, de este Dios que hacía muchos milagros y muchos prodigios. Ella había escuchado. Y ella quizás, me imagino yo que en ese momento, esta mujer había gastado todo su dinero en médicos. Pero para lo que para el hombre era imposible, para Dios no lo es imposible. Dice la palabra de Dios que esta mujer, con las pocas fuerzas que le quedaban, porque tenía 12 años con un flujo de sangre, con las pocas fuerzas que le quedaba, ella se acercó a Dios. Así como Dios en esta mañana quiere que tú te acerques a Él también. Esta mujer se acercó a Dios, a Jesús. Pero como la multitud era tanta, porque había mucha gente que lo seguía a Dios, esta mujer hizo lo imposible. Ella no vio obstáculo. Ella hizo lo imposible para llegar hasta la presencia de Dios. Amigo, hermano, muchas veces nosotros ponemos obstáculos en nuestras vidas. Muchas veces nosotros ponemos obstáculos que no nos dejan llegar a la presencia de Dios. Muchas veces nosotros creemos que somos autosuficientes y creemos más al hombre que a Dios. Esta mujer, acomodó el lugar, dice que se metió en medio de las multitudes. Y esta mujer dijo entre sí: si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Esa fe es la que necesitamos muchas veces nosotros. Esa fe es la que necesitamos, esa convicción. Porque la fe
es eso. Esta mujer dijo: si yo tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Y no vio obstáculo y se metió por medio de las multitudes. Y dice la palabra de Dios que ella tocó el borde del manto de Jesús. E inmediatamente salió un poder de su manto y fue sana en ese momento. Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen: maestro, hay tanta gente aquí y tú preguntas quién te ha tocado. Pero Dios preguntó quién lo había tocado, porque Él sintió que de Él salió un poder que podía sanar, que de Él salió un poder que podía sanar. Entonces Dios le dice: alguien me tocó porque sentí que un poder sobrenatural salió sobre mí. Esta mujer, al ver que Jesús estaba preguntando quién la había tocado, ella tuvo que decirle: Señor, yo te toqué. Querido amigo, querido vecino, Jesús se acercó a esta mujer y le dijo: tu fe te ha sanado. Lo que por mucho tiempo ella tuvo esa enfermedad, en un momento Dios se la quitó. Yo no sé qué enfermedad tú tengas, quizás una enfermedad espiritual, quizás tengas un dolor en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Quizás sea un dolor que tengas por dentro, algo que tú no has sanado. Acércate a Jesús, pídele que Él te va a ayudar. Bendito sea el nombre de Dios. Él nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar presente cuando tú lo necesites. Bendito sea el nombre de Dios. Si tú sientes un vacío en tu corazón, si tú sientes que ya humanamente tus fuerzas ya no te dan, muchas veces nosotros sentimos que Dios no nos ama y le empezamos a echar la culpa a Él. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué pasa eso? Pero déjame decirte que la culpa no es de Dios. La culpa es tuya y mía, porque no buscamos de Él como debe de ser. Dice